Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra en el libro de Gálatas 5, bajo el tema Cristo nos hizo libre. Está pues firmes en la libertad con Cristo. Él nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha a Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no proviene de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, y ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En esta palabra nos da un consejo, una exhortación a nuestra vida de libertad en Cristo Jesús. Y nos dice, está pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esta palabra es para personas que ya conocemos de Dios, que ya hemos entregado nuestra vida al Señor y que por X razón a veces nos desligamos de Dios en segundos, en momentos donde hay influencias a nuestro alrededor y se nos olvida quiénes somos en el Señor. Y estamos desaprovechando el tiempo, olvidándonos que Dios nos ha hecho libres y que tenemos que disfrutar de esa libertad, pero en Cristo Jesús. En el Señor hay una oportunidad para el ser humano y hay un libre albedrío en el cual debemos disfrutar de ese libre albedrío en el Señor. Él nos ha hecho libres, nos ha sacado del yugo de la esclavitud, que era lo que antes éramos. ¿Y por qué seguir sujetos a ese yugo de esclavitud? ¿Por qué volver a ligarnos a este mundo? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros cuando nos apartamos del Señor y nos volvemos al yugo de esclavitud? Volvemos a aquello que nos perturbaba la paz, en vez de aprovechar en Cristo Jesús la presencia de Él en nuestra vida. Nos trae libertad, Él nos justifica, Él nos purifica a través de su sangre, a través de su Santo Espíritu.
En aquel tiempo el hombre tenía sus leyes de circuncisión, de incircuncisión, y dice que eso de nada sirve, no salva. Es Cristo quien nos salva. De Cristo no debemos de desligarnos ni para dar otro paso más, porque por la ley os justificaste, de la gracia habéis caído. Vivimos bajo leyes terrenales en las cuales en ocasiones tenemos que obedecerlas, pero si están en contra de la voluntad de Dios, no debemos de sujetarnos a ellas. Tenemos que tener sabiduría de lo alto para poder vivir en el Espíritu. Tenemos que buscar del Espíritu. Pues nosotros por el Espíritu, dice, aguardamos por la fe de la esperanza de la justicia. Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Nos estorbó el mundo. Nos estorbó la voz del enemigo, del adversario, el diablo. Nos estorbó y escuchamos más y él nos persuadió. Y Dios no procede de esa manera en nuestra vida. La levadura leuda toda la masa, pero estar en la presencia del Señor, las cosas son diferentes. Cuando Él gobierna nuestra vida, es diferente. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a confiar solamente en Él y no escuchar aquello que perturba, aquello que nos llevará a una sentencia donde quiera que sea, donde nos afectará por haber escuchado a aquel que hizo tropiezo en la cruz y nosotros escuchamos esa voz que no era la de Dios, de aquel que nos llamó. Mejor que se mutilasen aquellos que nos perturban, dice la palabra, aquellos que están sirviendo de estorbo en nuestra vida y que nosotros estamos siendo persuadidos por ellos. Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados y fuimos llamados solamente para vivir en libertad, la libertad que es en Cristo Jesús. Y no debemos de usarla para ocasión de servir a la carne, sino que debemos de servir por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que no nos estamos amando los unos a los otros, sino que pasamos mordiéndonos, juzgándonos. Y no hacemos las cosas correctas. La palabra de Dios se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo o a ti mismo. Pero si os estamos mordiendo, comiéndonos unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es un peligro, es un riesgo que siendo cristianos, siendo conocedores de la palabra de Dios, nos metamos en las cosas de este mundo, viviendo en la carne, disfrutando la libertad fuera de Cristo. No trae gozo, lo que deja son secuelas, deja tristeza, deja desesperanza. Pero si gozamos la libertad en Cristo Jesús, amándonos unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros, esa libertad con el amor que Él nos amó y Él nos llamó, no nos llamó para perturbación, sino para vida de libertad. Disfrutemos la libertad en Cristo Jesús. Disfrutemos la vida en Cristo Jesús. Cuando usted está siendo tocado por el Espíritu Santo, usted va a obrar en justicia, en fe, en esperanza. No va a actuar como una persona injusta, como una persona
del vulgo, sino una persona que tiene el amor de Cristo en su corazón y solo quiere servir por amor. Gocemos de la libertad en Cristo Jesús y no volvamos al yugo de la esclavitud. Tú que antes tenías drogas, vivías en el alcoholismo, el Señor te sacó de allí para llevarte a lugares espaciosos, que seas libre del yugo de esclavitud y puedas disfrutar de las bendiciones de Dios. Amarte a ti mismo y amar a los demás como a ti, no desear daño a los demás, aquellos daños que no quieres para ti, no se los hagas a tu hermano, a tu prójimo. Que este pequeño mensaje de reflexión nos ayude para mejorar nuestro diario vivir y hagámonos un autoexamen y pensemos si estamos disfrutando la libertad en Cristo Jesús o hemos vuelto al yugo de esclavitud o estamos sujetos a él todavía. No hemos dejado, estamos viviendo en la carne y no en el espíritu. Que sea Dios quien te levante, que sea Dios quien te ayude. Al que llama él no perturba, el único que perturba es el adversario, el diablo, y aquellos que no tienen temor de Dios, que la palabra dice que mejor fuera que se mutilasen y no que te perturben, no que perturben al pueblo de Dios. Que en este día la palabra pueda hacerte reflexionar y cambiar tus pasos que has desviado. Te has desviado de la palabra, te has desviado de la verdad. Ya no tienes la esperanza de la fe, sino que vives en un mundo insólito, un mundo donde te dejará secuelas de tristeza, de amargura y de dolor. Pero en Cristo Jesús hay libertad. Vuelve a Él. Él nos ha sacado del yugo de la esclavitud y no debemos de volver allí. Tenemos que quedarnos con Él por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra en tu corazón y ponla en práctica. Amado Dios, te doy gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día. Te doy gracias porque nos has permitido tener aliento de vida. Te presento, Señor, este mensaje a ti para que seas tú dándole el sazón y pueda llegar al corazón de aquella persona que está viviendo un mundo de esclavitud, que por segundos se apartó de ti y hoy ha vuelto a sujetarse en el yugo. No disfruta la libertad que tú nos das. Te pido que en esta mañana seas tú tratando con una persona que está escuchando este mensaje y que está metido de nuevo en el lodo cenagoso. Sácalo a la luz, tráela a la libertad de nuevo. Tú eres experto en hacerlo, Señor. Toma control de la vida de esa persona en el nombre de Jesús y ayúdanos a nosotros a permanecer firmes en ti, en esa libertad que solamente tú das. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús te lo ruego. Gracias por este día. Bendice nuestros hogares, bendice lo que entra a nuestra casa sea para bendición y lo que salga sea para bendecir a otro. En el nombre de Jesús, guárdanos. Amén.